No debemos olvidar de dónde venimos ni desconocer hacia dónde vamos. Pero cuando el mundo que conoces comienza a desmoronarse, la pregunta inevitable surge: ¿qué debemos conservar? La verdadera sabiduría no está en resistir al cambio, sino en discernir sobre qué principios volver a construir. Tatsumoto medita rodeado de montañas. El viento trae a él una visión. En un bosque, bajo una espesa bruma, se despliega una bandera negra con un tigre blanco. La visión sigue con una escena. Varios samuráis rodean a un tigre blanco. Los samuráis atacan, pero el felino es muy fuerte y arremete. En un momento se coloca frente a Tatsumoto, rugiendo. Sus ojos lo miran directamente. Tatsumoto despierta de su meditación, visiblemente confundido. El tigre es el símbolo de fuerza y poder espiritual. Desplegado en la bandera de fondo negro, Tatsumoto toma conciencia de que su final se acerca, en un combate que no está guiado por la gloria personal, sino por la coherencia con su deber. Te explico más adelante. Por otra parte, en una feria estadounidense celebran el centenario de la nación. El capitán Neidhan Agren, ebrio, espera en soledad su turno para salir al escenario. Debe realizar una presentación para Winchester, una empresa que provee armas al ejército de Estados Unidos. Se escucha de fondo la voz de su jefe, que realiza una pomposa presentación, llamando a Neidhan héroe, condecorado por su actuación en el Regimiento 7 de Caballería. Empieza a sonar la banda, pero el capitán no sale. Su jefe entra a buscarlo y lo obliga a salir, diciéndole que es su última presentación, está despedido. En el escenario, Neidhan muestra el rifle, sigue un guión que lo obliga a hablar de su valentía en batalla, pero luego desatiende el guión y comienza a lanzar comentarios irónicos al público, incluso siendo muy específico con la descripción de lo que quedó en el campo de batalla. En un momento, carga el arma y dispara contra unos objetos detrás del público. El público está atónito y asustado y lo escucha decir: "Mil gracias de parte de los que murieron en el nombre de las mejores máquinas de esparcimiento y oportunidades comerciales". Lanza el arma al presentador y se retira. Zeus, un antiguo camarada que observó la presentación desde lejos, lo espera a la salida. Le dice que tiene un buen empleo para ambos, el único que Neidhan sabe hacer, un empleo de hombres. Lo dirige hacia un restaurante donde lo esperan el coronel Bagley, quien lo saluda extendiendo su mano, pero Neidhan lo rechaza. El coronel lo presenta ante Omura, un diplomático japonés, y ante un asociado de este último. Bagley comienza la explicación diciendo: el objetivo de Japón es volverse más civilizado, y su amigo, Omura, quiere invertir lo necesario para entrenar a sus hombres. Si el plan funciona, el emperador dará a Estados Unidos la exclusividad para la venta de armas y a Neidhan le pagarán una enorme suma de dinero. Seth le pregunta a quién deberán enfrentar los hombres, a lo que Omura responde que enfrentarán a Tatsumoto, un samurái antes maestro del emperador. Bagley dice que Neidhan ha realizado un estudio determinante para vencer a los Cheyennes. Neidhan estalla en risa y se levanta para dirigirse al baño, y Bagley lo sigue. Omura le advierte que lo buscaron por ser el superior del capitán y que les prometió que iba a aceptar. Alcanza a Neidhan y le dice: obedecí mis órdenes en el campo de batalla y no me arrepiento. ¿Por qué no olvidamos el pasado? Neidhan le responde que eliminará por $500, pero que a él lo eliminaría por gusto. Paremos acá. Neidhan sufre lo que los profesionales de la salud catalogaríamos como estrés postraumático. En un plano más profundo, Neidhan está roto. Considera que ha servido a un conflicto injusto y que ha cometido actos innombrables que lesionan su identidad ética y moral. Esta autopercepción colisiona con la visión de los otros, que lo consideran un héroe. Esto rompe su identidad y lo hace que pierda la fe en la humanidad y en la justicia de los hombres. Su conflicto con el alcohol no es más que un síntoma que intenta dormir aquello que grita por atención, anestesiando sus recuerdos e intentando acallar su conciencia. Neidhan viaja a Japón. En el barco relata: enfrento la cruda realidad de mis actuales circunstancias. Fui contratado para sofocar la rebelión de otro líder tribal. Al parecer, este es el único trabajo que puedo hacer bien. Intenta probarse el uniforme militar, pero al mirarse al espejo aparecen recuerdos: fuego, niños corriendo y su regimiento. Se lo quita.
Desembarcan y es recibido por un hombre llamado Graham que oficiará de traductor y guía. En el camino le explica que el embajador Meiji está fascinado con Occidente, mientras que los samuráis piensan que el cambio es demasiado brusco. Lo antiguo y lo moderno están peleando por el alma de Japón. Graham le cuenta que Omura está llevando a Japón expertos occidentales de todas las áreas y ahora militares. Lo guía hacia la residencia imperial, donde, previo a reunirse con el coronel Bagley, se presentan ante él. La historia se sitúa en los tiempos de transición en un Japón feudal y el Japón imperial. En un mundo cambiante, Japón vio en la modernización una salida para no desaparecer. La película no reproduce con exactitud los hechos históricos. Su valor reside en el mensaje espiritual que articula, la tensión entre la transformación material y la continuidad moral. Esta dialéctica permite trazar analogías con la realidad actual. Estamos viviendo un cambio a escala global, digitalización total, inteligencia artificial, reconfiguración geopolítica, crisis de confianza institucional. No es solo progreso técnico, es reordenamiento del sentido. Gobiernos y corporaciones empujan cambios tecnológicos, económicos, mientras amplios sectores nos preguntamos sobre el costo humano y cultural que esto conlleva. Ernesto Sábato escribió en su libro Hombres y Engranaje, la técnica que debía servir al hombre termina por convertirlo en un instrumento de sus propios mecanismos. Les presentan a los hombres que serán los encargados de formar, en su mayoría jóvenes sin experiencia militar, provistos con fusiles y bayonetas. Negan pregunta por el enemigo a enfrentar al general Hasegawa y descubre que Katsumoto es un héroe para los tradicionalistas y que el mismo general ha convertido junto con él, ya que también es un samurái. Por la noche Graham le dice a Negan que debe entender que Katsumoto consagró su espada para defender al emperador. La espada de un samurái es su alma. Seth le dice a Graham que el capitán hablará muy pronto la lengua japonesa y que, entre otros tiempos, aprendió el lenguaje de los indios. Graham se emociona y comienza a interrogar a Negan, pero se le va la mano y Negan reacciona con ira. Con sus recuerdos sangrientos volviendo, Graham y Seth se retiran dejando a Negan a solas. En su mente revive la escena donde atacan un campamento de mujeres y niños. Negan le dice a Bagley que ellos no tuvieron nada que ver con los ataques. Bagley no lo escucha y arremete contra los inocentes. Al otro día en el entrenamiento, Omura y Bagley irrumpen diciéndole a Negan que Katsumoto atacó un tren que atraviesa una provincia. Ordenan movilizar al ejército en represalia. Negan responde que no están listos. Haciendo caso omiso nuevamente, el coronel ordena desplegar al regimiento para enfrentar a los samuráis. En el camino pasan por un pueblo donde se ve a los campesinos trabajando en las vías del ferrocarril. Negan pregunta si Omura es dueño de todo eso y Graham responde: cuando se deshaga del samurái, sí. Por la tarde, adentrados en el bosque, Negan dirige a los soldados junto con el sargento Seth. Los acompaña el general Hasegawa, quien se niega a enfrentarse a Katsumoto. Está presente también el coronel Bagley, quien le ordena a Negan permanecer en el fondo lejos de la batalla junto con él. Negan se niega y permanece en el frente. En un momento suena un cuerno de guerra, gritos de batalla, cabalgar y relinchar de caballos aún ocultos por la niebla. Desde la bruma emerge una horda de samuráis. Los soldados nerviosos, presos del miedo, no logran seguir las órdenes del capitán. Disparan antes de tiempo. El regimiento es diezmado y retrocede. Seth cae en la batalla entre muchos otros. Negan es abandonado en el frente, caído, comienza a luchar con todas sus fuerzas. Quita un estandarte a uno de los samuráis montados a caballo. Queda herido en el suelo y rodeado por samuráis. Llega Katsumoto. Ve a Negan en su lucha, que despliega ante sus ojos la bandera de su visión, el tigre blanco sobre un fondo negro. Queda expectante cuando un samurái se acerca para rematar a Negan, este lo elimina. Katsumoto detiene su muerte, ordena que lo lleven a la aldea. Llegó el momento de abordar la visión de Katsumoto. En el primer momento, Katsumoto interpreta la presencia del tigre como su propia muerte. Pero al ver el estandarte en manos de Negan, el significado se transforma. Comprende que ese guerrero frente a él, rebelándose ante la muerte,
Podría ser la pieza que falta para que su destino se manifieste. Lo deja vivir porque íntimamente sabe que su comprensión humana aún no logra descifrar el mensaje del universo. El tigre blanco, en la sabiduría oriental, representa la fuerza purificada del deseo personal, la fuerza más allá de los velos del ego. Está asociado con el oeste, donde cae el sol, el ocaso, y también con el fin de un ciclo. Katsumoto confirma que no solo su final se acerca, sino de todo por lo que aquello luchó. Mientras lo trasladan, Neidan ve el seppuku del general Hasegawa, rodeado por samuráis. Es alojado como prisionero en la casa de Taka, hermana de Katsumoto, donde comienza a curarle las heridas. Katsumoto toma el libro de Neidan. En el templo, el general Hiroshiro y el hijo de Katsumoto, Nobutada, reclaman justicia. Katsumoto dice que aprenderán de su enemigo, lo dejarán vivir. Neidan, herido y temblando, reclama sake, un halcón de arroz. En primera acceden y luego se lo niegan. Sin la anestesia del alcohol, sus recuerdos vuelven con mayor fuerza. Llora, grita, revive su dolor y el de las víctimas inocentes. Un día despierta lúcido, comienza a caminar por la aldea bajo la custodia de un samurái. Ve el entrenamiento de los hombres. Lo conducen hasta el templo donde se encuentra Katsumoto. Este se presenta, pero Neidan permanece hostil. Le reclama la muerte del general Hasegawa y Katsumoto le responde que el general solicitó su ayuda. Un samurái no admite la vergüenza de la derrota. Le dice que hay costumbres que ambos no entienden uno del otro y que, por ejemplo, no revelar su nombre es considerado una gran ofensa incluso para enemigos. Neidan responde su nombre y su apellido, Algren. Katsumoto se despide. Neidan le dice que tiene preguntas. Pregunta quién era el hombre de la armadura roja. Katsumoto responde, mi cuñado Hirotaro. Neidan pregunta por Taka. Katsumoto le responde que era su esposa. Llega a la casa de Taka y se descalza. Lo sientan a la mesa. Taka lo atiende con distante cortesía. El niño pequeño hace un ademán irrespetuoso y Taka lo corrige suavemente. Al otro día, Neidan se encuentra con Katsumoto en el templo. Este lo interroga por su papel contra los indios rojos. Neidan se niega y Katsumoto le dice que prefiere una buena conversación porque ambos son estudiantes del combate. Katsumoto pregunta y Neidan pierde el control. Le exige explicaciones de por qué está en ese lugar. Katsumoto responde que los pasos están cerrados por el invierno, que hasta la primavera estará allí. Lo saluda por su rango, capitán. En esta escena tenemos un significado enorme. Taka cura las heridas físicas de Neidan y le restringe el alcohol. Esto hace que Neidan se enfrente sin anestesia a sus recuerdos y a su culpa interior. Ya no puede huir de su mundo interno. Como sugiere Rumi, la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Enfrentar el dolor sin anestesia puede ser el surgir de una nueva conciencia. Tras el proceso, Neidan se levanta y comienza a ver el mundo y su realidad con otra disposición. El invierno que envuelve la escena simboliza su transformación, una estación oscura y fría asociada a un ciclo de introspección, donde la naturaleza se prepara para recibir a la primavera. El invierno de Neidan, tal como el invierno de la naturaleza, no es una muerte estéril, sino una gestación invisible. Neidan relata, desconoce la fecha, dice seguir viviendo entre esa extraña gente. Soy su prisionero porque no puedo escapar. Me tratan con una leve indiferencia, como un perro callejero o un huésped indeseable. Son desconcertantes. Desde que despiertan, se dedican al perfeccionamiento de lo que sea que hagan. Jamás había visto tanta disciplina. Me sorprendió saber que la palabra samurái significa servir y que Katsumoto cree que esta rebelión está al servicio del emperador. En este relato, Neidan reconoce su desconcierto. Su experiencia como militar occidental le mostró obediencia sin sentido moral y reconocimiento vacío. En pocas palabras, un instrumento ejecutor, el cual es aplaudido solo por ser funcional. Al encontrarse con una comunidad que vive la disciplina como perfeccionamiento, percibe algo que había dejado de creer posible: coherencia entre valores y acción. El choque no es solo cultural,
es existencial. En el libro Caballos Desbocados de Yukio Mishima escribió: la acción verdadera exige unidad entre pensamiento, cuerpo y propósito. Cuando descubre el significado de la palabra samurái, redescubre el significado de la rebelión. La guerra, que antes veía como un instrumento del poder, aparece ahora subordinada a un principio superior, uno dotado de valores, morales y de sentido. Negan empieza a entrenar con los guerreros samuráis con la aprobación de Katsumoto. En una práctica, Nobutada irrumpe una pelea entre Neiden y otro para indicarle a Neiden que hay mucha mente. Indica, no mente. Comienza a entender y a hablar un poco el idioma y un día en la mesa se presenta con la familia. Taka no resiste y habla con Katsumoto para que la libere de mantener a Algren en su hogar. Le dice que le dé permiso para quitarse la vida, a lo que Katsumoto le responde: tú vas a obedecer. Taka pide perdón por su debilidad y Katsumoto le dice: debe haber una razón por la cual está acá. Está fuera de mi entendimiento. Algren interrumpe la conversación. El papel de la mujer en la comunidad samurái no era solo obedecer. Administraba la casa, educaba a los hijos en la disciplina y valores y mantenía la cohesión moral en ausencia del esposo. También recibía formación en armas para defender a su hogar en caso de ser necesario. El rol femenino puede leerse como un sostén ético silencioso. El orden samurái, cuando los hombres encarnaban el conflicto en el campo de batalla, las mujeres preservaban la continuidad moral que le daba sentido a ese sacrificio. ¿Te diste cuenta del cambio? Cuando Negan se presenta con la familia, no lo hace con el nombre, lo hace con su apellido. Esto representa que no se está presentando solo como un individuo, se está presentando con su linaje. Esto quiere decir que Negan se presenta como guerrero, que responderá por la consecuencia de sus actos. Algren continúa la preparación y pasa horas conversando con Katsumoto, paseando por el templo. Relata: ¿qué significa ser samurái? ¿Dedicar mi vida entera a una serie de principios morales? ¿Buscar la quietud de la mente? ¿Dominar el arte de la espada? Sigue compartiendo con la familia, con los niños, hasta que una noche toma valor y pide perdón a Taka por la muerte de Hirotaro. Llega la primavera. Algren escribe: no he pasado más tiempo en un lugar desde que me fui de la granja. Aquí hay muchas cosas que jamás entenderé. Nunca me ha gustado la iglesia y lo que he visto en el campo de batalla me llevó a cuestionar el propósito de Dios. Pero realmente hay algo espiritual en este lugar. Aunque tal vez no llegue a descubrir lo que es, no puedo evitar sentir su poder. Solo sé que aquí pude dormir tranquilo por primera vez en muchos años. Luego de un entrenamiento donde Algren empata con el general Hiroshiro, llega una noche de esparcimiento con una obra de teatro. Katsumoto actúa gracioso en un escenario hasta que el descanso es interrumpido por un ataque ninja que busca acabar con el líder. Luego de un combate feroz, logran vencer la resistencia, con Algren luchando para defender la aldea al lado de Katsumoto. Al otro día, Katsumoto recibe a Algren en el jardín de cerezos. Le dice: los botones perfectos son muy raros. Podría pasar su vida buscando uno y no habría vivido usted en vano, señalando la flor de cerezo. Algren pregunta quién envió a matarlo. Katsumoto responde: escribo un poema porque tuve un sueño. Los ojos del tigre son como yo, pero él atravesó un mar profundo y muy agitado. Algren repregunta si fue el emperador o Omura. Katsumoto responde: el emperador tendría mi vida con solo pedirla. Siguen hablando y Katsumoto le confiesa que Taka le contó sobre sus pesadillas. Le dice que solo las personas que se avergüenzan de lo que hicieron las tienen. Y sigue: ha visto muchas cosas. Usted no teme morir, pero a veces pide la muerte. Igual que yo, les pasa a los hombres que han visto lo que hemos visto. Entonces, vuelvo a este patio de mis ancestros y viene a mi mente que, tal como estos botones, nosotros estamos muriendo. El ver la vida en cada respiro, en cada taza de té, en cada vida que tomamos, es el camino del guerrero.
es el Bushido. Termina comunicando a Algren que el emperador le da paso hasta Tokio. Salen a la mañana. Le entrega su cuaderno y le dice: cuando tomé esto, usted era mi enemigo. Acá tenemos uno de los mensajes más poderosos de la película. Ante la adversidad, Katsumoto se recluye en sí mismo buscando la sabiduría de sus ancestros. Observa la naturaleza, busca la perfección, pero reconoce que en este plano nunca la va a hallar. Dice: tal como estos botones, nosotros estamos muriendo. Reconoce la transitoriedad del hombre, la importancia de cada momento y de cada ser humano dentro del gran orden. El valor de la vida en toda su dimensión. En el libro Bushido, el alma de Japón, Nitobe Inazo lo presenta como un sistema moral. Sus pilares son la rectitud, el coraje, la benevolencia, la cortesía, la sinceridad, el honor y la lealtad. No es una ley escrita, sino es una tradición formada por costumbres, filosofía zen, confucianismo y una práctica militar a lo largo de siglos. El Bushido es una educación integral del carácter orientada al deber y al sentido. No es una educación técnica, es una forma de vivir la vida. Nedan se despide de la familia que lo acogió y por primera vez duda en irse. Llegan a la ciudad y la gente se dispersa formando una fila alrededor, dejando paso a los samuráis ante quienes se inclinan. Dejan a Algren, le entregan su arma y siguen su camino. Omura ve atento a esta situación desde el balcón. Algren se dirige a ver al regimiento. En su ausencia, se han hecho mucho más fuertes y están mejor equipados. Katsumoto se encuentra ante el emperador. Este le dice: maestro, se levanta en mi contra. Katsumoto le responde: no, Alteza, me levanto contra sus enemigos. Meiji responde: son mis consejeros al igual que usted. Katsumoto le dice que ellos lo aconsejan para beneficio propio. Meiji le dice que necesita consejeros que conozcan el mundo moderno, pero que también necesita su voz en el consejo. Katsumoto le dice que él es un dios viviente y que necesitan su voz. El emperador responde que es un dios viviente siempre que haga lo que ellos consideran correcto. Katsumoto le pregunta si ha olvidado a su pueblo y Meiji le pide que le diga lo que debe hacer. Katsumoto entonces se postra y le dice: debe encontrar la sabiduría por el bien de todos nosotros. Este diálogo revela que el verdadero conflicto no es contra la autoridad legítima, sino contra la captura por intereses que vacían su sentido. Katsumoto acepta la necesidad del cambio, pero afirma que sin sabiduría interior, toda modernización degenera en dominio sin orientación. Al postrarse y pedir al emperador que encuentre su propia sabiduría, no dicta una política, sino que restituye un núcleo ético de gobierno. La autoridad auténtica surge cuando el poder se subordina al bien común. Bagley presenta a Algren con Omura y este pide hablar a solas con Nedan. Le pregunta sin rodeos qué piensa de Katsumoto. Dice que su sendero es muy atractivo y que no permitirá que Katsumoto sume otro samurái a su causa. Le dice a Algren que si no logra destruir a Katsumoto en el consejo esa tarde, él conducirá su ejército contra los samuráis. Lo obliga a aceptar un nuevo trato. Algren se da cuenta que Omura no se detendrá para lograr sus metas, que lejos de defender a su nación, obedece a intereses mezquinos. Al salir, Graham le informa que los samuráis han sido declarados ilegales por un decreto de Omura y Katsumoto enfrentará al consejo esa tarde. En el consejo, Omura recibe a Katsumoto diciéndole que está prohibido portar espadas en el recinto. Katsumoto le dice que su espada está al servicio del emperador y que él es el único que puede ordenar su entrega. El emperador baja la cabeza y calla. Katsumoto es detenido. Algren prepara sus maletas para huir. Llega a Bagley y le dice que Katsumoto está arrestado y que Omura no lo dejará vivir. Le dice: con Katsumoto muerto podremos aplastar lo que queda de la rebelión sin usted. Nedan toma el papel que le dio el hijo mayor de Taka de las manos de Bagley y lo pone prolijamente en la maleta.
Ven paralelo que le dejan una daga a Katsumoto para que acabe con su vida. Ambos miran la daga. Acá toma sentido la frase de Katsumoto: los ojos del tigre son como yo. Ambos ven en ese momento lo mismo. Hay una conexión profunda entre ellos, una que solo puede consumarse cuando se identifica uno con el otro. Al darle la daga para que realice el seppuku, el mensaje silencioso pero potente es: estás vencido. El seppuku en la tradición samurái es un ritual de muerte. El samurái no acepta la indignidad de la derrota. Por eso es su deber restaurar el honor perdido ante el señor, ante el clan y ante la memoria pública, ofreciendo su vida en sacrificio. Algren sale a buscar a Katsumoto, pero es interceptado por agentes de Omura que intentan matarlo. Algren lucha y sale vencedor. Con ayuda de Graham logra llegar donde está detenido Katsumoto. Con ayuda de otros samuráis ayudan a Katsumoto a escapar. En la huida hieren de muerte a Nobutada. Él se arrastra hasta llegar a su padre. Le pide: padre, déjame quedarme. Ha llegado mi hora. Katsumoto, con lágrimas en los ojos, lo deja atrás. Nobutada, en su último aliento, sigue luchando para cubrir la retirada de su padre y los demás. Algren ve cómo es acribillado. Regresan a la aldea y Katsumoto le cuenta a Algren: el emperador no pudo oír mi voz. Sus hombres van a venir. Este es el fin. Por 900 años mis ancestros han protegido a nuestro pueblo. Ahora les fallé a todos. Algren le dice: ¿así quiere acabar con su vida? ¿Se avergüenza de una vida de servicio, disciplina y compasión? Katsumoto le responde: el camino del samurái ya no es necesario en este mundo. ¿Necesario? ¿Qué podría llegar a ser más necesario?, pregunta Algren. Le dice: juntos obligaremos al emperador a oírlo. El ejército del emperador se acerca a su aldea. Katsumoto y Algren los observan desde lejos. Tienen una de sus últimas conversaciones. Hablan de bravos guerreros del pasado. Katsumoto pregunta: ¿es posible que un hombre logre alterar su destino? Y Algren le responde: hará todo lo posible hasta que su destino se revele. En la aldea se preparan para el combate. Entrenan, meditan, preparan las espadas. Descansan y al despertar comienza el ritual de preparación para la batalla. Taka viste a Algren con la armadura de Hirotaro. Se presenta ante Katsumoto y este le entrega una espada con la leyenda: yo pertenezco al guerrero en quien lo antiguo se fusiona a lo nuevo. Antes de la batalla se reúnen por un lado Omura y Bagley y por el otro Katsumoto y Algren. Ninguno de los dos bandos desiste. Comienza la batalla. El ejército japonés con fusiles, cañones y ametralladoras. Los samuráis con espadas, flechas, fuego y tácticas de batalla. El ejército logra infligir gran daño, pero los samuráis resisten y lo llevan a su terreno. El primer batallón del ejército japonés es vencido. Llega el segundo batallón y se une a la lucha contra la infantería samurái. Algren ordena el despliegue entonces de la caballería. El segundo regimiento cae. Al final de la batalla yacen los cuerpos en el campo. Algren le dice a Katsumoto: llegarán 2 regimientos muy pronto. No los venceremos otra vez. Los samuráis se reúnen y se enfrentan contra los 2 regimientos restantes. Bagley avanza con uno de los regimientos, pero es muerto por Algren. Los que quedan con vida siguen contra el último regimiento. Son acribillados por las ametralladoras. Todos los samuráis caen heridos de muerte. Los soldados y su general observan la escena con dolor. Cesan el fuego desconociendo las órdenes de Omura. Katsumoto, aún con vida, toma su espada. Algren a su lado, caído, intenta convencerlo. Katsumoto le dice: se ha vuelto a ganar su honor. Yo moriré con el mío. Le pide a Algren su ayuda para realizar el seppuku. Katsumoto ve por última vez las flores del cerezo en el viento y esboza sus últimas palabras: todos son perfectos. Los soldados, observando toda la escena, se quitan su gorra y se arrodillan ante los samuráis caídos. Todo el camino de los samuráis se revela en esta escena. Una vida de disciplina y consagración al deber termina con una muerte con honor. Mi hoja o la de mis enemigos, supo decir Katsumoto. Pero lo más importante, a mi entender, es su última frase. Observando las flores del cerezo, dice:
Todos son perfectos. Toda flor es efímera, no dura mucho en el tiempo, pero la perfección no está en lo eterno, sino en lo que existe plenamente, aunque dure solo un instante. La frase todos son perfectos no alude solo a la flor, sino a toda forma de vida, a cada circunstancia, a toda lección. Aunque la vida parezca ser injusta o dolorosa, detrás de esto siempre hay una razón que no alcanzamos a comprender. La vida no necesita ser corregida, necesita ser vivida con conciencia, con coherencia y con gratitud. Alguien irrumpe en la morada del emperador donde se está por firmar el tratado entre Japón y Estados Unidos. Se postra ante el emperador y le dice: la espada de Katsumoto, hubiera querido que fuera suya. El emperador la toma visiblemente conmovido. Ignorando los alegatos de Omura, se dirige hacia el consejo y dice: yo sueño con un Japón unificado, una nación con fuerza, independiente y moderna. Pero no hay que olvidar nuestro origen, de dónde venimos. Se dirige al embajador y decide que cancelará la firma del tratado. Se vuelve hacia Algren y le pregunta: ¿cómo falleció? Algren le contesta: no, le diré cómo vivió. La muerte es el destino inevitable de cada hombre. No conocemos el lugar ni el tiempo donde llegará. Por eso, cada día es un regalo, una nueva oportunidad. La huella que dejamos en este tránsito por este mundo es el bien o el mal que hicimos, las sonrisas o las lágrimas que derramamos, lo que dimos, lo que tomamos. Ese es nuestro legado. La trascendencia se construye con una vida coherente, a nuestros sueños, a nuestros valores, con el amor que damos y recibimos, con la vida que transformamos. Y quizás, cuando el tiempo logre borrar nuestro recuerdo, lo que hemos sembrado volverá a convertirse en semilla. Soy Sealet. Si te gustó este video, te agradezco que lo compartas para que el mensaje llegue a más gente. Nos vemos en la próxima.